Hola niños, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta clase veremos los cambios de estado. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Identificar los cambios de estado, comprender las características de los cambios de estado. Bueno, recordemos las clases anteriores. La materia es el componente base de todos los cuerpos, el cual es sensible a los cambios. La materia nunca desaparece, pero sí tiene la facultad de transformarse debido a los factores externos que hay en la naturaleza, ¿cierto? Bueno, tenemos los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Tenemos el sólido. Sólido tiene una forma definida, ¿cierto? Sus partículas o moléculas están juntitas, lo que hace que tenga una forma definida. Por ejemplo, un cubo de hielo, ¿cierto? Tiene una forma definida. El líquido no tiene forma, pero sí volumen. Y este volumen puede variar dependiendo de qué la contenga, ¿ya? O sea, si lo contiene un vaso o lo contiene una botella, va a adquirir la forma de este recipiente. En gaseoso no tiene forma ni volumen fijo, ¿cierto? Si observamos el hervidor, el vapor está expandido por todos lados y eso significa que no tiene forma. En la clase anterior vimos cambios de estados. Vimos la fusión y la evaporación. La fusión era porque aumentaba la temperatura de sólido a líquido. Y la evaporación, que también aumentaba la temperatura de líquido a gaseoso y se evaporaba. Recordemos esto. La fusión tenemos en estado sólido y pasa a líquido por aumento de temperatura, ¿ya? El hielo, al aumentarle la temperatura, se va a derretir y se transformó en estado líquido. Como vemos acá el ejemplo del helado. El helado está en sólido y al adquirir el calor del ambiente se va a derretir este helado pasando a estado líquido. Tenemos la evaporación ahora acá. Ya, la evaporación es del líquido a gaseoso. Si ponemos el agua en un recipiente y aumentamos la temperatura, este líquido se va a evaporar y se va a transformar en estado gaseoso. Y esto ocurrió por el aumento de temperatura. Ahí vemos el ejemplo. El agua comienza a hervir y este hervor se transformó en estado gaseoso. Tenemos otro cambio de estado, la condensación. La condensación se genera desde el estado gaseoso a líquido. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque el estado gaseoso ya se enfrió, bajó la temperatura y hizo que pasara a estado líquido. Como les mencioné en una clase de Zoom, les dije, cuando está todo empañado, ¿cierto? Está en estado gaseoso. Pero esta temperatura disminuye y empiezan a hacerse gotitas de agua, las cuales ya se transformó a estado líquido. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque disminuye la temperatura. Tenemos otro estado de la materia, otro cambio de estado de la materia, ¿ya? Que es la solidificación. Es de líquido a sólido, ¿ya? Y esto ocurrió, ¿por qué? Porque disminuyó la temperatura. El agua estaba en estado líquido y pasó a sólido. Como por ejemplo cuando ustedes meten en la cubeta, como sale ahí, el agua, ¿cierto? La ponen en el refrigerador le hace que disminuya la temperatura y esta agua se transformó en algo sólido, o sea, se solidificó. ¿Cierto? ¿Cuándo ocurría ese punto de solidificación? Cuando la temperatura disminuía. A diferencia de la fusión, ¿ya? La fusión es porque aumenta la temperatura. Y fusión era de
sólido a líquido, a diferencia de solidificación. Ahí tenemos el cubo de hielo, ¿cierto? Que al disminuir el agua, ¿ya? Va a solidificar, al disminuir la temperatura del agua, se va a solidificar. Tenemos otro cambio de estado, la sublimación. La sublimación es de gaseoso a sólido o de sólido a gaseoso, ¿ya? La sublimación es el proceso que consiste en el cambio de estado de la materia sólida al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. O sea, pasa de sólido a gaseoso, pero no pasa por el estado líquido. O al revés. Tenemos la sublimación progresiva, que es de sólido a gaseoso y no pasa por el estado líquido. Por ejemplo, el hielo seco. El hielo seco es un trozo de hielo, ¿ya?, que al dejarlo sobre una superficie o hacerle contacto con otro químico, este pasa inmediatamente a gaseoso y no pasó por el estado líquido. Se llama sublimación, ¿cuánto? Regresiva. Ahora, perdón, progresiva. Ahora tenemos la regresiva. La regresiva es que la materia pasa de gaseoso a sólido, al revés de la progresiva, ¿cierto? Entonces, de la nube pasa a estado sólido. Por ejemplo, cuando caen granizos, están las nubes, hay frío, ¿cierto? Y empieza a granizar. Son gotitas de agua, pero en forma sólida, ¿cierto? Paso de las nubes a forma de hielo. Eso sería la sublimación regresiva. También tenemos el ejemplo de los cometas, que vienen en estado gaseoso y al pasar la atmósfera se transforma en una piedra. Aquí tenemos los estados de la materia, más sus cambios, ¿ya? La solidificación y la condensación ocurren por disminución de temperatura y la fusión y la vaporización por aumento de temperatura, ¿ya? Tenemos la sublimación de sólido a gas y la sublimación inversa de gas a sólido. Ya, chiquillos, veremos un video para que Así, perfecto. Esto estará listo en breve. ¡Hey, hola! Estoy preparando más helados para venderlos. Me salen tan ricos que se me están acabando. Estos ya están listos, ¿ves? Al enfriarlos en el congelador, se han solidificado. ¿Sabes qué es la solidificación? Es uno de los cambios de estado de la materia. Hay unos cuantos. Tranqui, que te los explico. Como sabes, la materia puede estar en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Los cambios de estado se producen cuando la materia se calienta o se enfría. Si calentamos la materia en estado sólido y pasa a estado líquido, el proceso se llama fusión. Si al calentar la materia en estado líquido, esta pasa a estado gaseoso, el proceso se llama vaporización. Estos procesos también se dan al contrario, si en vez de calentar enfriamos la materia. Si se enfría la materia en estado gaseoso y pasa a estado líquido, el proceso se llama condensación. Al enfriar mucho la materia en estado líquido, esta pasará a estado sólido. A este proceso lo llamamos solidificación. ¡Oh no! ¡Se han derretido los polos! ¡Qué despistada soy! Bueno, ¿recuerdas cómo se llama el cambio de estado sólido a líquido? ¡Fusión! El paso de estado sólido a líquido se llama fusión. Cuando aumenta la temperatura de un sólido, comienzan a separarse las partículas que componen la materia y pueden moverse con mayor facilidad. ¿Lo ves? Al calentar el líquido, este se convierte en gas. ¿Recuerdas cómo llamábamos a este proceso? El paso de estado líquido a estado gaseoso se llama vaporización. Al calentar un líquido, la unión de las partículas que componen la materia se separan más unas de otras y pueden moverse libremente por el espacio. ¿Y si tapo esta olla? ¿Qué crees que pasará?
El vapor, al chocar con la tapa, se enfría y pasa de estado gaseoso a líquido. ¿Recuerdas cómo se llamaba este proceso? Pero si te lo he dicho antes. El paso de estado gaseoso a estado líquido se llama condensación. Cuando un gas se enfría, las partículas de la materia comienzan a unirse unas con otras y a moverse más despacio, hasta que la materia pasa a ser líquida. Yo creo que ya estarán los helados que puse antes a congelar. ¡Sí! Hace un rato metí un molde con líquido en el congelador y al cabo de un rato está sólido. El cambio de estado de líquido a sólido se llama... Venga, que lo sabes. Te lo dije antes, se llama solidificación. En la solidificación, las partículas de la materia se sitúan unas muy cerca de otras, reduciendo su movimiento. Y esos son los cambios en los estados de la materia. ¿Repasamos? Si calentamos la materia en estado sólido y pasa a estado líquido, el proceso se llama fusión. Si al calentar la materia en estado líquido, esta pasa a estado gaseoso, el proceso se llama vaporización. Estos procesos también se dan al contrario, si en vez de calentar enfriamos la materia. Si se enfría la materia en estado gaseoso y pasa a estado líquido, el proceso se llama condensación. Al enfriar mucho la materia en estado líquido, esta pasará a estado sólido. Este proceso se llama solidificación. Bueno, pues ya conoces los cambios en los estados de la materia. Espero que te sirvan para el cole. Yo te dejo que se me acumula la gente. ¡Hasta luego! ¿Qué es la condensación? ¿Por qué ocurre la condensación? ¿Qué es la solidificación? ¿Y por qué ocurre la condensación? ¿Y qué es la sublimación en general? ¿Ya? Ya, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase de Zoom, que es la próxima semana. ¿Ya? Y ahí me envían todas las respuestas al correo. Que estén muy bien. Y ahora evaluemos lo que aprendimos. ¿Cuándo ocurren los cambios de estado?